¿Te cuesta volear con confianza? ¿Sentís que cada vez que subís a la red estás regalando el punto? En este video te voy a mostrar 10 ejercicios para que tus voleas sean más firmes, más estables y más seguras. Tanto si estás empezando como si ya jugás seguido, estos drills te van a dar seguridad y control para subir a la red. Bien, vamos con el primer ejercicio y lo que vamos a hacer ahora es un volea pero con 2 toques. Y se preguntarán para qué. Esto les va a ayudar a tener mucha más control y más sensibilidad a la hora de volear. Créanme, no es fácil, es mucho más difícil de lo que parece, pero les va a dar mucha más sensibilidad para sentir el control que tienen con la raqueta para empezar a amortiguar la pelota cuando quieran volear cortito. Esto les va a ayudar un montón para tener esa sensibilidad de matar la pelota. Bien, para el segundo ejercicio también es volea, pero esta vez es un solo toque y vamos a poner nuestro brazo no dominante por detrás de nuestra espalda. ¿Y de qué nos beneficia esto? Bueno, tiene varias cosas. La primera es que nos obliga a hacer el movimiento bien compacto y también se nos va a cansar más el antebrazo y la muñeca. Entonces lo que estamos haciendo es fortaleciendo para después cuando la pelota nos venga más rápida tengamos la mano mucho más firme para poder volear de la manera más efectiva. Bien, ahora para el tercer ejercicio seguimos con la volea. Esta vez lo vamos a hacer cruzado y quiero que voleen y siempre traten de avanzar un poquito, así también practican los reflejos. Cuando la volea les viene bien rápida y bien cerquita suyo, van a tratar de hacer siempre volea. Está bueno que lo hagan por puntos esto con su compañero, a 7 puntos, y después lo pueden hacer también del otro lado. Nosotros esta vez no lo hicimos con puntos porque teníamos que grabar muchas cosas, pero les puede servir un montón para single y para doble este ejercicio. Si este video te está ayudando, no olvides en suscribirte, que es gratis, y subo videos todas las semanas para ayudarte a mejorar con tu tenis. En este punto casi perdemos la cámara, muchachos. En una volea mi compañero me la tiró muy alta y casi le pega a la cámara, pero bueno, por suerte no pasó nada. Casi me rompí la cámara, boludo. Bien, en este ejercicio lo que vamos a practicar es los sobrepiques y las voleas bajas. Y es fundamental el armado bien corto y bien bajo. Veo que muchos amateurs, cuando le viene una bola corta y baja, tienen el armado muy alto y después quieren bajar y no llegan. Apenas vean que la pelota les viene baja, traten de armar bien bajito y de ahí salvarla yendo con la raqueta bien hacia arriba. En este ejercicio lo que van a hacer es volear con el grip. Sí, se preguntarán, ¿es raro esto? Sí, es muy raro, pero les va a servir un montón porque les va a hacer que tengan las manos siempre bien adelante del cuerpo y los codos también, y tengan un armado bien corto y no hagan muñecazos. Fíjense como el armado es bien cortito, bien hacia adelante el impacto. Si ustedes tratan de hacer el armado muy largo o el impacto muy largo, le van a terminar errando la pelota, como pasó ahí con mi compañero. Y ahora yo voy a hacer lo mismo. Esta volea la verdad que no sé cómo la saco, pero siempre el armado bien cortito y adelante sin hacer muñecazos, es fundamental eso. Para el sexto ejercicio también, armados súper cortos, van a ponerse bien cerca de la red y su compañero o el profesor les va a tirar una pelota muy rápida. Entonces si ustedes hacen el armado muy largo o el impacto con mucho muñecazo, la van a terminar errando. Acá hay algunas que las hace mal, por ejemplo esa hace demasiado muñecazo y la punta termina pasando hacia el otro lado, lo que hace que la pelota se le vaya larga o el timing no sea bueno. Acá se los muestro cómo lo hago yo, es que siempre la punta de la raqueta apunta hacia el alambrado del costado para tener mucho más control en estas pelotas que son muy fuertes. Y fíjense como siempre las cuerdas en todo momento apuntan hacia la pelota, no estoy llevando la raqueta atrás en ningún momento. Próximo ejercicio, vamos a volear en diagonal, y este es fundamental para empezar a cerrar los ángulos. Pasa mucho en dobles que van muy lateral a buscar la pelota y entonces no llegan nunca. Así nos acostumbramos a ir bien en diagonal a buscar la pelota y le tiramos todo el peso del cuerpo hacia la bola. Déjenme en los comentarios si juegan al doble, les gustaría algún video de dobles. A mí me encanta jugar al dobles, así que si les gusta déjenme en los comentarios y les subo algún videito. Este ejercicio es fundamental porque nos ayuda a definir esas pelotas que vienen altas, flotadas y sin peso. Y lo que quiero que presten atención acá es mis movimientos con mis piernas. Si ven, la voy a buscar con las piernas y voleo y sigo avanzando. Es fundamental. Una vez que voleo, hago 1 o 2 pasos para no perder la estabilidad. Si yo me freno y voleo solo con el brazo, puede que me quede lejos, no voy a tener el mismo control, la misma seguridad que si yo voleo y sigo avanzando. Y si la pelota cae por debajo de la red, ahí tienen que tratar de abrir un poco las cuerdas para salvar esa pelota. Esta no lo hago del todo bien y se me termina quedando en la red. Por eso en las próximas 2 trato de ir siempre
bien antes a buscar la pelota para que no caiga por debajo de la altura de la red. Este ejercicio cansa, fíjense como ya estaba muerto acá, liquidado. Tengo que entrenar más seguido, muchachos. Próximo ejercicio vamos a hacer volea y smash para practicar bien entrar y salir en diagonal. Vamos a hacer volea de derecha, smash de revés y después la otra diagonal. Vamos a hacer 8 o 12 pelotas. Acá hice 8 porque después nos confundimos con mi amigo y me terminó tirando mal la pelota. Pero es muy importante que vayan bien en diagonal a buscar la pelota y que no caiga por debajo de la altura de la red. Bien, próximo ejercicio lo que vamos a buscar es movernos bien con las piernas. Fíjense este ejemplo donde lo hace mal mi compañero porque le viene la pelota al drive y no la va a buscar con la pierna afuera, por lo que se queda lejos. Es muy importante que cuando la pelota les venga y se les aleje un poco del cuerpo, primero abran con la pierna afuera para después ir a buscarla. Van a ver que después sí lo hace bien, pero hubo varias que no la va a buscar con la pierna, por eso se queda lejos y no puede volear de la mejor manera. Siempre hay que tratar de primero abrir con la pierna afuera y después ir a buscar la pelota. Espero que estos ejercicios te ayuden a ser un jugador mucho más completo, que se anima a definir los puntos cuando tiene que ir a la red y también pueda jugar dobles más cómodo. Si solamente sabes jugar de fondo, esto te limita un montón. Entonces es muy importante practicar las voleas.